Buenos días a los alumnos del octavo cuatrimestre de la licenciatura en Derecho, grupo D8AS de los sabatinos, clase Juicio de Amparo 2. Vamos a analizar hoy el tema autoridad responsable y acto reclamado. Bueno, este tema va a ser el primero correspondiente al segundo parcial. Es muy importante recordar en nuestro tema cuáles son las partes en el juicio de amparo. Entre ellas, según el artículo 5 de la ley de amparo, se encuentra la autoridad responsable. Ahí vamos a partir. Es muy importante porque no debe haber confusión cuando mencionamos en la demanda, ya sea de amparo directo o amparo indirecto, a la autoridad responsable. La autoridad, desde un punto de vista jurídico, es aquel órgano estatal que esté investido de facultades de decisión o de ejecución, cuyo desempeño, ya sea conjunto o separado, procede la creación, modificación o la extensión de situaciones generales o especiales, jurídicas o fácticas, dadas dentro del Estado o su alteración o afectación, todo ello en forma imperativa. Esta denominación que se otorga a la autoridad del Estado, que en contra de sus actos se promueve el juicio de amparo. La autoridad, como su nombre lo indica, como un órgano de Estado, cuando emite sus actos, por eso se llama actos de autoridad, cuando no están apegados a la Constitución, por eso es el motivo por el cual se promueve un juicio de amparo. La autoridad responsable. Ya de una manera más específica, el artículo 5, fracción segunda de la ley de amparo nos dice que la autoridad responsable, teniendo tal carácter con independencia de su naturaleza formal, es la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Acuérdense que el acto de autoridad es un hacer o un dejar de hacer lo que debería de hacer. Ya sea un hacer o una omisión por parte de la autoridad a la cual vamos a demandar. Bueno, el órgano auxiliar y el órgano de autoridad. En el terreno de estricto derecho público, por autoridad vamos a entender, desde el punto de vista legal, aquel órgano del Estado, integrante de su gobierno, que desempeña una función específica tendiente a realizar las atribuciones estatales en su nombre. Bajo este aspecto de autoridad ya no implica una determinada potestad, sino que se trata de un órgano del Estado, constituido por una persona o por un funcionario que lleva la representatividad de dicha o representación de dicho órgano. Porque acuérdense que cuando en la demanda, cuando se señala autoridad responsable, lo que se va a escribir es el cargo que desempeña la persona que tiene dicha función, no propiamente el nombre de la persona. Si vamos a ampararnos en un amparo directo, una resolución de un magistrado, hay que poner el cargo del magistrado, no el nombre. Bueno, el Estado es el que crea sus propias autoridades mediante ordenamientos legislativos en los que se consigna su formación, organización y funcionamiento, encauzado por las bases y las reglas que él mismo establece normativamente. O sea, el Estado actúa a través de sus órganos y estos llevan a cabo sus funciones y despliegan sus actos de acuerdo a las facultades que determinada ley les dé. Ya habíamos visto anteriormente que la autoridad únicamente puede hacer lo que la ley le permite, contrario a las atribuciones que tiene un ciudadano de que puede hacer todo aquello que la ley no le prohíbe. O sea, en materia de este tipo de atribuciones, pues el ciudadano tiene una amplia gama, en cambio la autoridad no. Si despliega una autoridad o realiza un acto de autoridad que no esté previsto en una ley, pues lógicamente está violando la Constitución, porque solo puede hacer lo que la ley le permite. Bueno. Después tenemos el criterio del Poder Judicial Federal de autoridad para los efectos del amparo.
La jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dice que no pueden ser objetos de juicios de garantía los actos de particulares que se estiman violatorios de la Constitución. Aquí estamos hablando que tiene que ser una autoridad. Bueno, autoridad de derecho y autoridad de facto. El concepto de autoridad con los caracteres intrínsecos que le hemos atribuido es muy claro poder diferenciar estos dos tipos de autoridad. La autoridad legalmente constituida es la que sus facultades, incluso hasta el cargo, está previsto en una ley orgánica. Y autoridad de facto es aquella que no tiene una base legal en cuanto a su creación. O sea, que se diga autoridad, pero bueno, ¿dónde está tu cargo? ¿En qué ley se mencionan tus facultades? No existe, pues es una autoridad de hecho, de facto. Bueno, y las autoridades responsables para los efectos del juicio de amparo son aquella persona moral que dispone de la fuerza pública en virtud de circunstancias legales y de hechos. Por lo mismo, están en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos por el hecho de ser pública la fuerza que disponen, la fuerza del Estado. Una autoridad lleva a cabo un acto, se llama acto de autoridad. Por lo tanto, cuando va a realizar dicho acto, debe estar apegado a la Constitución porque va a producir una molestia en el gobernado. Se llaman también actos de molestia. Pero por tanto, si está justificado o sustentado como debe ser en la Constitución, pues dicho acto es válido. Y el último tema de esta clase es el acto reclamado, que es prácticamente lo que se le va a reclamar, válgame la redundancia, a la autoridad responsable. Es la ley o acto de autoridad que se impugna en la demanda de amparo por considerarlo violatorio de las garantías individuales del gobernado en las hipótesis que marca el artículo 103 de la Constitución Federal. En un juicio de amparo directo, pues ya saben que el acto reclamado va a ser una sentencia, una resolución que ponga fin a la litis. Y fuera de eso, en el amparo indirecto sería todo acto de autoridad que no comprenda sentencias definitivas, ni laudos, ni resoluciones que pongan fin a una litis. Eso es para aclarar, porque es muy importante, una vez que ya se sabe qué es el amparo directo y qué es el amparo indirecto, las autoridades responsables cuáles en cada uno, tomando en cuenta el concepto de cada tipo de juicio y el acto reclamado en consecuencia. O sea, si van en un amparo indirecto, van a reclamar algo a un órgano municipal, no pueden poner como acto reclamado una sentencia porque no tiene la capacidad ni la facultad jurídica de poderlo dictar, pero sí un juez o un magistrado en caso de una segunda instancia. Bueno, con eso damos concluido de una manera somera lo que fue la clase de autoridad responsable y acto reclamado, que estas partes están siempre en lo que son el juicio de amparo indirecto y juicio de amparo directo. Esta clase corresponde a la del sábado 13 de junio de 2020. Gracias.